Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día, que nos disponemos para escuchar la palabra del Señor. Espero que todos se encuentren bien, gracias a la misericordia del Señor. Tenemos entendido que este fin de semana se termina lo que es el estado de se va a arreglar un poco la situación de la circulación y por esta cuestión del COVID. Sin embargo, no vamos a tener la reunión presencial todavía este sábado y domingo. Vamos a dejarlo para ver qué pasa. Pues ustedes pueden haberse dado cuenta que de un momento a otro las cosas cambian y no queremos pues regresar a la iglesia por un día y nuevamente tener que cerrar. De hecho, ya se está hablando acerca del 24 de mayo, que es un feriado, lo que indicaría que este próximo fin de semana es un feriado largo, sería sábado, domingo y lunes. Y cuando eso ocurre, pues la gente se descuida, se olvida, no sé qué pasa. Alegres en una fiesta, en una reunión, se olvidan de las medidas de bioseguridad y esto agrava las cosas. De tal manera que es lo que siempre ha hecho que se vuelva a encerrar a la gente, a poner reglas, restricciones, y a veces la gente se molesta por esto, pero la culpa no la tienen las autoridades, sino también quienes abusan de no cuidarse y no cuidar a los demás. Entonces, este fin de semana tendremos la reunión por vía online y a mediados de la semana estaremos ya comunicando de acuerdo a lo que nos digan para regresar a la iglesia. Y de igual forma, pues hemos estado escuchando ya acerca de las vacunas, están vacunando ya algunas personas, pero igual no hay que descuidarse, hay que mantener el orden, hay que pensar en la otra persona, pues esto tiene doble vía, no solamente se trata de que yo puedo ser infectado, sino que puedo ser portador sin saber lo que lo estoy, pero ser potencialmente contaminante para otros. Entonces, hoy más que nunca, esto nos ha enseñado otro principio que a veces lo olvidamos, y es el de que debemos de cuidar a los demás, de que tenemos libertad, pero cuando la libertad afecta a la otra persona, ya no está bien. Por lo tanto, pues ayudémonos, cuidémonos y también ayudemos a que nuestra sociedad vuelva a la normalidad. Quizás ya no en un 100%, porque esto nos ha ayudado, al menos en esta generación, a ser siempre cuidadosos. Hoy quiero hablarles de algo que le he llamado ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? Y para esto quiero basarme en las palabras del Señor Jesucristo. No hace mucho prediqué del texto, pero no me enfoqué realmente en lo que hoy quiero hablar. Por lo tanto, pongamos atención. Juan capítulo 5, versos 24 al 27. Dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora,
y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Padre, te damos gracias, pedimos que bendigas nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, hoy a conocer más de ti, conocernos también a nosotros mismos y de esta manera pues crecer en lo que tiene que ver con la vida eterna. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Es importante entender que para poder ser útiles los seres humanos en las manos de Dios, primeramente tenemos que tener claro que Dios existe. ¿Por qué tenemos que partir de esto? Pues la palabra de Dios dice claramente que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Debe creer que hay un Dios. Indicando con esto de que nadie podría buscar a un Dios del cual no tiene ningún conocimiento. Un Dios del cual no está seguro que exista. Entonces, ese es el punto de partida prácticamente para quienes quieran acercarse a Dios, para las personas que quieran la ayuda de Él y para quienes quieran agradarlo a Él. Una de las razones por las que las personas viven sin el temor a Dios es justamente porque no le conocen, porque no saben quién es Él, no saben ni siquiera cuál es su voluntad. Si hay algo que nos ayuda a las personas a ser diferente y no solamente a llevar una vida de acuerdo a la ley de este mundo, me refiero a que no haces algo para que no te metan a la cárcel, no tomas algo porque lo van a saber y sencillamente no tienes un temor a que tarde o temprano tengas que comparecer ante el que todo lo sabe. Entonces la gente vive pensando que si nadie lo sabe, lo puedes hacer. Creo que hay una película que se llama El crimen perfecto y tenía que mostrar por un lado de que se hizo algo que nadie lo iba a saber, pero por otra parte pues a través de las investigaciones y las técnicas que se tienen pues se llega a conocer. Pero por encima de cualquier otro rastro, diríamos, físico, humano que pudiera haber, hay un ojo divino que todo lo ve, todo lo sabe y todo queda registrado para él. Dice en el libro de Apocalipsis que en el día del juicio del gran trono blanco, todos los seres humanos estaban de pie allí. Eso lo vio Juan para comparecer ante aquel anciano de días. Y cuando la gente estaba frente a él, los libros fueron abiertos y las personas fueron juzgadas de acuerdo a las cosas que estaban escritas en aquellos libros. Si hay alguien que pueda decir hoy que eso no se sabe,
¿Quién puede asegurar eso? Justamente de eso estoy hablando, de que si no tienes la certeza de un Dios poderoso, creador de todas las cosas, de un Dios que también será el juez de toda la tierra, pues lo que digo no tendrá para ti ningún sentido. Pero quiero también decir algo, pero que creas o que no creas, o no creer, no desaparece a Dios. Dios existe, Dios es real, y el mundo puede estar lleno de ateos, pero Dios no dejará de existir por eso. Dios es real. Pero también quiero hablar de esta parte es porque es importante que cada persona que me escucha hoy tenga claro que el que se acerca a Dios tiene que ser porque cree que hay un Dios. Si yo me arrodillo y hago una oración es porque creo que hay alguien que tiene su oído atento a la oración que cualquier persona necesitada, cualquier persona con un corazón dispuesto a volverse a Dios, a Él lo va a escuchar y nos va a atender. ¿Por qué tenemos que creer en Dios? ¿Por qué tenemos que seguirlo? ¿Por qué tenemos que hacer su voluntad? Te puedo decir que después de más de 3 décadas de estar caminando junto a Él, es una bendición, es bueno, es lo mejor depender de Él. Sin Dios puedes llegar a tener mucho dinero, sin Dios puedes llegar a tener muchos logros, mas tu vida no será realmente vida. Conocer a Dios te da la paz y la seguridad y estás confiado. Hoy hablaba con una persona y le decía de que he estado en momentos, diríamos, donde he visto que podría mi vida perecer, o sea, podía morir físicamente por problemas de salud, por peligros mientras manejamos en las carreteras o peligros por cualquier otra razón, como ahora la pandemia. Pero hay algo que uno puede estar confiado, sea que viva o sea que muera, le pertenezco al Señor. El apóstol Pablo dijo, no sé qué será mejor, morir o vivir. Pues morir me permite estar acá y ayudar a los demás. Morir me lleva a la presencia del Señor. Pero esta convicción la tenemos cuando sabemos cómo hemos vivido delante de Dios. Sabemos también que la vida no termina en el cementerio. Allí quizás va mi cuerpo, allí va mi cuerpo y se volverá polvo como era, mas mi espíritu volverá a Dios que lo dio. Pero todas aquellas personas que han vivido negando a Dios toda la vida, porque no lo han visto, porque no sé, cuando están al borde de terminar esta vida para empezar una desconocida, es allí que les viene el terror, pues saben y su conciencia les grita de que no han vivido de lo mejor. Y solo el hecho de haber negado a Dios todo el tiempo ya es suficiente como para saber que con quien nos vamos a enfrentar no es alguien a quien lo hemos amado. No hay esa confianza para poderle decir, Señor, a ti te quería ver, Señor,
Toda mi vida en la tierra luché porque quería llegar y terminar, entregarte mi vida, ponerla en tus manos. Era todo lo contrario, un huir y huir y huir de Dios. Pero ahora tienes que enfrentarte ante Él, pero para dar cuentas de todo lo que hiciste. Entonces, por eso es importante que usted me escuche este mensaje, que usted ponga atención a este tema. Ahora, solo quienes han tenido un verdadero encuentro con Dios son los que pueden hacer su voluntad. Son las personas que pueden conocerlo cada día más y más y más. Y cuando estoy hablando de un encuentro con Dios, no me estoy refiriendo a un retiro de un fin de semana donde llevamos a las personas y les llamamos a eso encuentro o retiro espiritual, o no sé cómo lo puedan llamar en su iglesia, en su denominación, pero el asunto es realmente haber encontrado a Dios, haber sido tocado por Él de tal manera que algo tiene que ocurrir aquí dentro. Mira, estas palabras son dichas por el Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 24. Él dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra, porque Jesús vino y Él predicó la palabra. Juan Bautista predicaba que el reino de los cielos se había acercado y que el rey ya estaba, que es Jesús. Ahora Jesús dice, el que oye mi palabra. Y a nosotros también se nos encargó de esta misma palabra que Él predicó, seguirla llevando a cada generación. En este caso, pues tal como te la estoy compartiendo. Entonces, es la misma palabra, por eso predicamos de este libro. Y Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién lo envió a Jesús? El Padre. En este caso toca creer en la palabra de Jesús y creer en Dios, quien fue el que lo envió. Y quien haga esto, dice, tiene vida eterna. Creer en esta palabra, creer en Dios, el resultado es vida eterna. Significa que si yo no quiero oír la palabra de Dios, no la quiero leer, quiero ignorar esto, ¿no? Que quizás cuando alguien te va a hablar, tú rechazas y dices, no me hables de eso. Entonces, definitivamente el resultado será lo contrario. No habrá una vida eterna para ti. Y cuando se habla aquí de vida eterna, se refiere a vivir en la presencia del Señor. Porque de hecho la palabra de Dios dice que también los condenados tendrán vida sin fin, vida eterna. Pero una cosa es la vida eterna con Dios y otra cosa es una vida eterna de condenación. Eso lo voy a leer aquí mismo. Pero vamos mirando el tema. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No irá a la condenación, no vendrá a la condenación. ¿Quiere usted ser salvo de la condenación eterna? ¿Quiere usted ser librado de la perdición? Pues aquí está claro. Escuche la palabra y crea en Dios el Padre que envió a su Hijo Jesucristo. Quien cree a esta palabra la va a obedecer porque la creo, ¿no?
si yo creo que un mensaje que me dan, mira, no vayas por este lugar porque te están esperando para quitarte la vida. Y yo no creo que eso vaya a ocurrir. No creo y neciamente continúo, ¿no? El avisado ve el mal, pero en mi caso no me escondo, no me aparto y me creo muy o que no es conmigo. Y resulta que el mensaje era cierto. Entonces voy a sufrir el daño, voy a ser afectado. Pero si yo creo, evito. De cualquier forma, cambio el rumbo, el día, no sé, por otro camino. Es lo mismo, es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros. La manera como llevas la vida, como piensa el mundo entero, está equivocado. Lo que Dios dice es lo que te conduce a un fin seguro, a una vida eterna. Por lo tanto, atiende, escucha, cree a mi palabra, es lo que te dice el Señor. Pero si muchos no quieren oír nada de este libro para vivir la vida a su manera, pues definitivamente ocurrirá lo que dice aquí, vendrá a condenación y no pasará de muerte a vida, seguirá muerto. Eso es lo que dice esta palabra. El verso 25 dice así: de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Es como decir, se habló de que iba a llegar una hora, pero esa hora ya llegó. Llegó ese momento cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Note bien que en el libro de Apocalipsis se repite una y otra vez: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchos podemos escuchar el mismo mensaje, pero los resultados son diferentes. ¿A qué se debe? A que quizás uno lo escuchó, pero no hizo nada al respecto, no hizo los cambios, no lo aceptó o lo escuchó sin creer y siguió la vida como si nunca escuchó nada. Pero cuando dice oído para oír la voz del Señor, esto es obedecerla, creerla y obedecerla y empezar a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando dice que los muertos oirán la voz. Ha llegado la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Quiero decirte que esto no se refiere al día final, cuando la voz del Señor llegará hasta los cementerios o donde estén la gente muerta, enterrada. No se refiere a eso. Los muertos de los que trata aquí el Señor tiene que ver con hoy, en este tiempo. Por eso dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No muertos físicamente, porque ciertamente la humanidad tiene vida física, vida biológica, pero espiritualmente están muertos. Eso también lo escribe el mismo apóstol Pablo en el Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando él dice que antes, se incluye él porque antes de conocer él al Señor, antes de haber tenido ese encuentro con Dios, dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Significa que quien vive haciendo cosas malas, indebidas, pecando, defraudando al prójimo, haciendo cosas malas, está muerto en delitos y pecados. Y una persona muerta no hace más que hacer cosas de las que hacen los muertos.
es pecar y pecar y pecar, ofender a Dios porque no tiene conciencia espiritual de un Dios que existe. Ahora, hay gente que nunca ha dicho yo no creo en Dios. Dicen que creen en Dios, pero viven haciendo lo malo. Viven haciendo cosas en contra aún del prójimo, no solamente cosas que ofenden a Dios. Y ellos están muertos en delitos y pecados. Y yo puedo cargar una Biblia muy grande o puedo estarla predicando. Si mi vida, lo que digo es una cosa y lo que hago es otra cosa, eso manifiesta que no he creído en la palabra del Señor y que no tengo vida eterna, ¿no? Quizás no sea perfecto, pero eso no significa de que en mi vida todo lo que haga lo hago como si Dios no existiera. No. Vivo sabiendo conscientemente de que hay un Dios que mira todas mis acciones y todas mis decisiones. Entonces, a los muertos a quienes Jesús dice que empezó la hora desde que Él vino a este mundo a predicar la palabra y que a esos muertos iban a oír su voz y los que la oyeren recibirán vida, se refiere a los seres humanos. Cuando escuché el mensaje del Señor y lo recibí, lo acepté y hasta el día de hoy procuro conocer más de Él, saber con más exactitud lo que Él quiere de mi vida. Eso significa que oí las palabras del Señor y voy tras ella. Cada día procuro conocer, saber un poquito más de Él. Pero quienes continúan muertos en delitos y pecados, quienes cierran su oído para no oír, o quienes oyen, pero a pesar de oír, oyen la palabra y se levantan para hacer lo contrario. Eso es no oír la voz del Señor. Ahora, dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo para que Él pueda dar vida. ¿Cómo da vida el Señor? A través de sus palabras, a través de este mensaje. Es lo mismo que el Señor estuviera hoy predicando, es lo mismo que en este caso nos ha enviado a predicar su palabra. Jesús dijo: quienes los reciben a ustedes, a mí me reciben, porque están hablando de mí y están hablando de mi palabra. Y quienes los rechacen a ustedes, me están rechazando a mí, porque lo estamos haciendo en su nombre. No estamos predicando un mensaje propio nuestro, sino el mismo mensaje del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, la vida cristiana pues tiene que ver con una vida de fe, de creer en Dios. Y una vida de fe porque tiene que ver con creer que este Dios que existe es capaz de ayudarte. Es un Dios que está allí para cambiar nuestra vida, que si le buscamos lo encontraremos, que si nos refugiamos en Él estaremos a salvo. Él es nuestra ayuda en las situaciones que a diario se nos presentan en cualquier momento de dificultad que podamos tener, ¿no? Entonces, la manera como Dios nos atrae hacia Él son muchas, de muchas maneras, ¿no? Hay personas que han venido a la vida cristiana por un diagnóstico médico donde se le dijo que no había remedio, no había solución humana. Y cuando eso ocurre, el ser humano ya se atreve a dar la posibilidad, a creer que solo Dios puede. Y Dios no es malo, pero si usted no quiere buscar a Dios de una mejor manera, pues
y esa es la única, pues Dios lo va a guiar a ese callejón sin salida. Hay personas que han venido por cuestiones económicas, ¿no? Donde incluso han sido amenazados de muerte si no pagan. Y escucharon por allí a alguien que les dijo, busca a Dios, solo Dios tiene tu salida. Y bueno, no sé qué vengan pensando ellos, si que se van a sacar el número de lotería, van a ganársela y van a pagar las deudas, o no sé, otros que el pastor les pueda prestar el dinero. Pero cuando vienen acá, se dan cuenta que necesitamos confiar en Dios. Y yo sé que cuesta, sobre todo cuando hay momentos de dificultad, y allí empezar a creer qué difícil es porque estás con una presión, con tus temores, tus dudas, tus dificultades. Y hay gente que, diría yo, es muy atrevida al decir, dice que hay un Dios y que es bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y digo atrevida porque si yo he llevado una mala administración o no he aprovechado los momentos cuando la suerte me acompañó o cuando las cosas estaban bien, pues no me acordé de Dios para malgastar o para invertir o hacer malos negocios. Pero ahora que la situación está media complicada, está mal, lo quiero culpar a Dios, ¿no? Igual cosa pasa con la salud. Hay personas que los médicos mismos le dicen, mira, no sigas fumando, no sigas bebiendo, no sigas comiendo como lo estás haciendo, tienes que cambiar tu dieta. Y la gente dice de algo es de morir. Y luego que está postrado, dice, ¿por qué Dios me castiga de esta manera? Pero eso no es justo, porque debemos de pensar de que nosotros tenemos la capacidad, la sabiduría para hacer cambios que ayuden, que mejoren nuestra situación y nuestra condición. Por ejemplo, con lo de la pandemia, hay muchos que dijeron, incluso pastores, que está escrito en la palabra, caerán 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará la peste destructora, te guardará. Y muchos dijeron, todos los que, qué sé yo, vamos a una iglesia evangélica o leemos la Biblia, somos cristianos, creemos en Él, nos va a salvar. Pero muchas veces ese creer ha sido muy superficial, ha sido una vida no de realmente agradar a Dios, sino que vivir a su manera. Ese es un asunto. El otro es que hay gente que en su, diría yo, tentaron a Dios, ¿no? Pensando que es algo que no les iba a afectar por el solo hecho de decir que somos cristianos y no guardar ciertas medidas cuando había que hacerlo. Y bueno, eso los llevó diríamos, a desafiar, ¿no? Y eso trajo consecuencias. En una reunión les estaba diciendo a los hermanos, si hay algo que deben hacer, y de primero, es nunca creer que a ti no te puede llegar esta enfermedad. Es confiar solo en Dios. Solo Él me puede guardar. Y voy a hacer mi parte. Voy a cuidarme, ¿no? Voy a ponerme la mascarilla, voy a lavar siempre mis manos. Si yo hago eso, el resto lo va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que tú no lo ves, no sabes dónde está y el único que te puede guardar es Dios.
De la misma manera, en la vida hay peligros, hay enemigos que tú no ves. El apóstol Pablo escribió y dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que los enemigos nuestros son seres espirituales que tú no los ves. Pero cuando el apóstol dice, no es con carne y sangre, porque nosotros vemos a las personas que vienen para hacerte daño. Vemos a las personas que te roba, que te estafa, que se burla de ti, o bueno, todo eso vemos. Pero no vemos la mano que maneja a esa persona a actuar contra nosotros. Y todo eso es a que no vemos el mundo espiritual, solamente vemos la acción de las personas con nuestros ojos físicos. Pero la palabra, al decir eso, nos hace ver de que hay un mundo que nosotros no lo vemos. Pero no porque no lo veamos deja de ser, no ser real. Lo mismo que ocurre con el virus. A simple vista tú no lo ves, pero que está allí y que mata, mata. Que puede llegar en un momento a otro y cambiarte totalmente la vida para siempre. Bueno y sano te puede en 2 días poner en UCI, en un hospital, en una clínica, en cuidados intensivos, donde quizás no regreses. No lo ves, pero es real. Entonces, cuidemos nuestra vida. El pecado es algo que mata al ser humano, le quita vida espiritual. Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo que antes de conocer al Señor estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo se tiene vida? Eso es lo que estamos escuchando hoy. Las palabras de Jesús, el que oye mi palabra y las cree, y cree también al que me envió, tiene vida eterna. Se habló de que iba a llegar la hora, y ya llegó, que los que escuchen la palabra, pues pasarán de muerte a vida. Entonces, si tú estás escuchando hoy con suma atención en tu corazón, y desde hoy en adelante vas a apreciar estas palabras y vas a permitir que esta palabra dirija tu vida, tus acciones, te aseguro que es lo que, no es lo que yo te aseguro, es lo que el Señor dijo, tendrás vida eterna y no irás a condenación. El Señor mismo te dará a ti esa seguridad en tu corazón. Tendrás una conciencia tranquila sabiendo que tienes a Dios de frente, porque le has conocido a Él, has oído su palabra. Entonces, la manera como las personas han tenido ese encuentro con Dios también es diversa, porque yo no he visto a Dios jamás en una visión, no lo he visto con mis ojos, pero empecé leyendo la palabra, pero que tengo una seguridad y convicción de que Dios existe y es real, lo sé. Otros quizás llegaron a conocer a Dios porque vieron la salvación de su hogar cuando estaba hecho pedazos. Ellos se dieron cuenta que hay un Dios que responde, hay un Dios que arregló la situación que humanamente era imposible. Otros, no sé qué otra dificultad, pero aún otros pudieron aparentemente no tener problemas. Pero sencillamente cuando empezaron a escuchar la palabra, algo ocurrió aquí adentro, porque la palabra no regresa vacía. Y creyeron, ¿no? Empezaron a amar a Dios. Tuvieron ese impulso para quedarse en la vida cristiana, afirmarse
y continuar a tal punto que hoy no hay nada que los aparte ni los separe, no hay fuerza. El apóstol Pablo dijo algo así: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y con Él somos mucho más que vencedores. Eso ocurre cuando usted ha llegado a ser cautivado por la presencia del Señor, cuando usted tuvo un encuentro personal con Él. Cuando eso ocurre, nunca más serás el mismo, ¿no? Nunca más las cosas serán iguales. Entonces, en ese encuentro con Dios, o en ese, podríamos llamarle, oír la palabra del Señor y creerla, Dios obra un milagro aquí dentro de ti. ¿Cuál milagro? El milagro de regenerar nuestro espíritu. En otras palabras, nuestro espíritu, a causa de la maldad y el pecado, y al estar desconectado de Dios, prácticamente estaba obstruido totalmente para poder conectarse con Dios. Te pondré un ejemplo que puede ayudarnos. Tengo una computadora vieja que quedó unos días guardada sin prender. Cuando la quise prender no respondió, porque posiblemente la humedad sulfató algunos contactos y ya no quiso funcionar. ¿Y cuántas veces usted le ha pasado lo mismo? Hasta un carro que queda mucho tiempo estacionado allí, si hubiera seguido funcionando, su mismo trabajo y calentamiento hace pues que las piezas no se peguen, no se oxiden, no se sulfaten. El ser humano, cuando deja de buscar a Dios, definitivamente algo se va a desconectar, algo se va a interrumpir, algo se va a ver afectado. Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando dice que estamos muertos en delitos y pecados. Mientras más maldad hagas, mucho más la conciencia humana va perdiendo esa sensibilidad para sentir a Dios, para tener temor a Dios o para sentir el amarlo a Él. Entonces, mientras más buscamos a Dios, todo se vuelve más sensible, todo es más fácil. La fe produce fe. El apóstol Pablo dijo de esta manera. Él dijo que se me fue la idea de lo que iba a decir. Pero estoy hablando de que la fe es algo que se incrementa, que va creciendo. Y se nos hace un llamado a nosotros a crecer en la fe, en ir de aumento en aumento. Y dice que la fe viene por el oír, y ese oír se da por medio de la palabra de Dios. Mientras más escuchas la palabra, sea porque te la estén predicando, sea porque la estés escuchando en audio, sea porque tú la estás leyendo, el oír al que se refiere allí es que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu corazón. Entonces, la vida cristiana va siempre de menos a más a más. Creo que fue Salomón que escribió esto y dijo que la luz, así como la luz de la aurora, la luz del día, va de aumento en aumento, o sea, no se da de un momento a otro, sino que las tinieblas, la oscuridad va desapareciendo y el sol va trayendo luz hasta que el día es perfecto. Así es con el justo. También irá su justicia de aumento en aumento, de menos a más.
Entonces, si te conectas con Dios, pasas con Él, eso será fácil. Vas a una velocidad, pero si te detienes, será más difícil de volver a arrancar. Por lo tanto, quiero aconsejarte de que no te detengas. Y cuán fácil se puede caer y qué difícil es volver a empezar a escalar, Entonces, por eso también tenemos la advertencia, el que está firme, mire que no caiga. El que esté firme, ¿no? Mire que no caiga. Tengamos cuidado con eso. Entonces, una vez que el Señor ha venido a tu vida, ha vivificado tu espíritu, ¿no? Entonces, ahora tienes la capacidad de poder tener comunión con Dios. Porque estaba diciendo que el espíritu estaba atrofiado, desconectado, no había funcionado, pero al tener ese encuentro con el Señor hace que éste empiece a arrancar, lo regenera, lo cambia, lo transforma y hace todos los arreglos para que funcione a la perfección, de tal manera que puedas entender la palabra, que puedas creerla, que en ti haya el querer y el hacer, o sea, el poder hacer la voluntad de Dios. Si eso no ocurre, pues sencillamente habrá un querer, pero el hacer difícilmente, y muchas veces ni el querer, porque la palabra dice que eso lo pone Dios, lo pone el momento que Él arregla nuestra vida, la arregla para que funcione como verdaderos cristianos, ¿Y cómo empieza eso? Sencillamente la palabra nos hace ver con algo que se llama arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento no es otra cosa sino cambiar, voltearse, pensar diferente. Un arrepentimiento te lleva a caminar en una dirección distinta a la que estabas yendo. Por ejemplo, cuando una persona dice, me iba a ir de viaje, pero me arrepentí. O sea, no me fui, cambié de parecer. No significa que estuve llorando porque me arrepentí de ir. No, sencillamente cambié de parecer y ya no lo hice. El verdadero arrepentimiento no es aquella persona que llora y gime por algo que no se dio o por algo que le dolió. El verdadero arrepentimiento sencillamente puede ser un cambio en tu manera de pensar. Es decir, yo no vivo bien. Así como estoy, eso no me lleva a ningún final feliz. Así que voy a cambiar mi manera de ser, de vivir. Voy a cambiar mi trato con las personas que están a mi alrededor, pues voy a vivir para agradar a Dios. No voy a vivir para agradarme a mí mismo. Voy a hacerle caso a este libro, a este mensaje. Voy a vivir diferente. Eso es un genuino arrepentimiento, un verdadero creer en el Señor. Santiago escribió una carta muy pequeña en el Nuevo Testamento. Él dijo que los demonios creen en Dios y tiemblan. Escucha eso. Los demonios creen en Dios. Y tú dices, pero si el creer es lo que cambia. Ellos saben que existe un Dios y tiemblan. De hecho, las veces que los demonios se encontraron con Jesús, ellos chillaban, gritaban y decían,
¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Y Santiago toma esto para mostrarnos de que el simple hecho de creer, pero vivir de una manera deshonrando o ofendiendo la voluntad de Dios, eso no salva. El verdadero creer te lleva a vivir de la manera que Dios quiere, ¿no? De la manera que Dios quiere que vivamos. Por lo que si hay una persona que se llama cristiana y vive haciendo cosas indebidas, te diré que el resultado no será vida eterna. Lo que te lleva a la vida eterna es cuando se ven los frutos de una vida cambiada, de una vida diferente, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Y bueno, el tiempo se me ha terminado, pero he topado, diría yo, muy pocas cosas referente a la manera como la vida cristiana, cómo es la verdadera vida cristiana. Pero no quiero cortar sin dejarte de aclarar esto, que cuando en nosotros hay un genuino arrepentimiento, eso significa que tú has dado un paso y Dios da otro y viene a tu encuentro para cambiar tu corazón, para darte una medida de fe y fe genuina, fe que viene de Dios, no una fe humana como mucha gente dice tener, ¿no? Que es una fe que cuando viene la prueba realmente se ve que no se creía. Pero la fe de Dios es la que puede permanecer firme, pase lo que pase. Es la que también te permite mantenerte en medio de una tentación, de una prueba, fiel al Señor, fiel a Dios. De lo contrario, esa fe, al ser probada, si no permanece, era una fe fingida. Así lo dice el apóstol San Pablo, que hay fe fingida y hay fe verdadera. Y si hay algo que hace Dios cuando tú te vuelves a Él, es darte la fe de Él. Dice Jesús, la fe de Dios, fe genuina, una fe que te da como la semilla y ahora de ahí en adelante es la responsabilidad de cada uno de nosotros incrementarla. ¿De qué manera la incrementamos? Escuchando prédicas, escuchando y leyendo la palabra, teniendo comunión con Dios en oración, obedeciendo la palabra. Y cuando hacemos todo esto, pues nuestra vida cristiana irá creciendo en la medida en que crece tu fe. Si hay alguien en este día que quiere tomar esa decisión de entregarle su vida a Jesús, de decirle, Señor, hoy he creído en tu palabra, hoy quiero permitir que usted dirija mi vida, voy a poner atención a su mensaje. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Sencillamente una oración en la que yo te quiero guiar. Dile, Señor Jesús, hoy entiendo que creer en ti significa creer en tus palabras. Significa que debo de vivir de acuerdo a tu voluntad. Que no se trata de hoy día hacer una oración y eso es todo. No, significa de poner mi vida en tus manos mientras vivas. Mientras yo exista, voy a depender de ti. Señor, ayúdame. Perdona mis pecados, dame paz en mi corazón y vivifica mi espíritu. Arréglalo, Señor, para que yo pueda vivir esta vida cristiana. Perfecciona mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero orar por los creyentes que quizás se hayan apartado de Dios, estén desconectados. Muchos por esta pandemia han aflojado su caminar, su fe en Dios.
y quiero decirles que ahora les cuesta volver a arrancar, pero el Señor te trajo hoy para que escuches esta palabra y para decirte, hoy tienes que hacerlo. Así que tú que quieres empezar, dile, Señor Jesús, hoy me vuelvo a ti y pido que esa paz de tu perdón vuelva a mi corazón, que mi espíritu que estaba nuevamente apagado, hoy sea avivado, Señor, que el gozo y la paz vuelvan a mi corazón, que haya un espíritu recto y noble que me sustente. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. No se olviden, si nos descuidamos en la vida espiritual, nuestro espíritu va a ser afectado, va a ser atrofiado. Pero si te ejercitas en la piedad, pues la fe va a ser incrementada en ti cada día más. El que esté firme, mire que no caiga. Que Dios nos los bendiga grandemente.